vamos a comenzar el webinar. Buenos días a todos y todas, o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren, del uso horario. Voy a ir presentando, si me deja esto, ahí. Bueno, hoy la sesión, como ha comentado Esperanza, es automatización de la gestión de riesgos corporativos. Entonces, como decía, según lo que comentaba Esperanza, pues estamos en un webinar para presentar la parte metodológica de automatización de la gestión de riesgos corporativos. En mi sesión voy a hablar pues de conceptos generales, metodológicos, en base también a la experiencia que hemos ido desarrollando durante los distintos años, ¿no? Después, como decía, pues ya la parte operativa, ejemplo práctico de ISO-Tools, pues lo desarrollará el compañero Víctor. En cuanto a los horarios, bueno, intentaremos ser, como siempre, lo más estrictos posible. Bueno, como no, pues yo siempre intento iniciar cualquier presentación a través de la mirada histórica. Siendo la historia, pues, la idiosincrasia del ser humano, pues aquí, evidentemente, desde el árbol de la humanidad, posiblemente el primer humano que detectó que el fuego estaba caliente fue porque se quemó el dedo. Y efectivamente, a partir de ahí hemos ido desarrollando distintos mecanismos pues, para evitar y gestionar los riesgos pues, desde el punto de vista vital, desde el punto de vista corporativo, conforme los seres humanos hemos ido aumentando. Sí es verdad que a partir de la revolución industrial, el siglo XIX, principio del siglo XX, pues hemos ido ya desarrollando mecanismos de gestión del riesgo de manera con distintas metodologías a nivel preventivo. Crisis tras crisis hemos ido aprendiendo que efectivamente tendremos que ir desempeñando y estableciendo metodologías que nos permitan tomar decisiones en base a la probabilidad de impacto de ocurrencia para disminuir lo que sería la incertidumbre. Al final, la gestión del riesgo es gestionar incertidumbre y tomar las decisiones en base a todos esos aspectos. Incertidumbre, yo no sé qué va a pasar, y cuál es la intensidad o la probabilidad de lo que vaya a suceder, ¿no? En esa mirada, el sector industrial iniciado en distintos aspectos, tanto la gestión de la carrera armamentística en la parte nuclear, la parte de crecimiento de la gestión estratégica ligada a la carrera espacial, etcétera. Todo eso pues, fue llevando a cabo que distintas metodologías de gestión del riesgo fueran operando. Por otro lado, además de la parte industrial, pues estaba también la parte financiera, a través de distintos aspectos que afectaron a nivel mundial a la economía, conforme la economía se iba separando de la economía real a una economía más a un ámbito especulativo, por así decir, pues efectivamente iban apareciendo nueva gestión del riesgo, pues riesgos contables, financieros, y a partir de ahí pues hubo distintos mecanismos, acuerdos internacionales pues para evaluar pues los distintos tipos de, por ejemplo, gestión de crédito, cálculo de los aspectos ligados a seguros, etcétera, ¿no? Cuando alguien evalúa si va a darse un préstamo en la banca, pues ahí hay distintas metodologías de gestión del riesgo para evaluar si efectivamente esa persona va a poder asegurar el pago en base a los ingresos que se están acordando o exigidos por la propia entidad bancaria, ¿vale? En este sentido, una referencia clara en cuanto a la gestión identificativa inicial es el proyecto Apolo. Aquí se tenía una mirada estratégica, unos objetivos que se querían conseguir. El proyecto Apolo era básicamente la carrera espacial y a partir de Apolo, creo que de Apolo 9, pues ya empezaban a mirar a lo que sería poner un pie en la luna, ¿no? En esa mirada estratégica, a mí me gusta empezar por el proyecto Apolo porque básicamente me va a permitir identificar que hay un conjunto de personas que tienen un objetivo. Ese objetivo, en este caso, es ganarle lo que era en aquel momento la Unión Soviética en los grandes objetivos y metas espaciales, ¿no? En la carrera, pues, el primer mundo contra el segundo mundo. Aquí no jugaban los que estaban no alineados.
el tercer mundo, ¿no? A partir de ahí, lo que se debería definir es el conjunto de actividades que se están llevando a cabo. Como se estaban cometiendo muchos errores, aparecían distintos fallos de diseño, fallos de gestión, fallos en cuanto a la parte financiera, tardaba tiempo en llegar la financiación, había financiaciones absurdas, se financiaban proyectos pues un poco absurdos, etcétera. Sí es verdad que hay un bulo por ahí que dice eso de que los soviéticos utilizaban un lápiz y los estadounidenses utilizaban se dedicaron bastante dinero a la inversión en cuanto a la parte de utilizar una pluma estilográfica o un bolígrafo. Eso en realidad es un bulo, porque la inversión fue en realidad de una empresa privada y efectivamente lo que quería la empresa privada era poder vender esos lápices a otras entidades, ¿no? En base a tinta o en base a una mina física. Pero bueno, independientemente de los bulos, efectivamente había mucha inversión desvirtuada, desviada, etcétera. Nunca en ningún momento de la historia se había dedicado tanta inversión en ese sentido, ¿no? Hubo casos en los que básicamente no se tuvieron en cuenta ciertos aspectos del ambiente y como no se tenían aspectos del ambiente, pues ante una acción pues se producía efectos críticos. En este caso, del webinar estamos hablando de los riesgos corporativos. Efectivamente, que un astronauta o un piloto sea carbonizado dentro de una cápsula, pues efectivamente es un riesgo operacional, ¿no? Pero también un riesgo estratégico porque se van retrasando los distintos aspectos. El que yo defina tecnológicamente que voy a utilizar un tipo de combustible o voy a utilizar otro tipo de combustible me va a determinar que yo pueda lanzar los cohetes antes o después. En aquella época había también una discusión a nivel soviético de que era mejor tener el combustible separado en dos componentes y después se mezclase y esa mezcla produjera una reacción exotérmica o bien a través de lo que sería la combustión típica, etcétera. Pues ahí eso iba generando esas malas decisiones o esas decisiones buenas, pues que pudieran ir adelantando o no. Accidente a accidente, pues se vio bien, se pudo ir comprobando cómo se iba llevando a cabo la actividad. En este tránsito, pues los distintos ingenieros e investigadores que estaban, pues se daban cuenta que no podían ir así, no podían ir prendiendo fuego, explotando y tenían que ir desarrollando metodologías. Metodologías que de manera predictiva pudiéramos calcular, identificar cuáles son los distintos aspectos ambientales, intrínsecos de distintos ámbitos, lo que sería el contexto de las actividades que se están desarrollando, poder definir cuáles son los peligros, los riesgos que estamos corriendo, cuáles son las causas que pueden motivar esos riesgos, las causas intercruzadas, cuáles son las consecuencias operativas que pueden llegar a cabo y a partir de ahí pues ir tomando la identificación en base a una serie de parámetros para poder saber o anticipar que efectivamente cuando yo estoy trabajando en un ambiente rico en oxígeno, cualquier elemento explosivo o de chispa pues puede hacer que salga ardiendo, ¿no? Cosas tan simples, pues no se habían ido teniendo en cuenta en su momento. O las tomas de decisiones de, oye, ¿por qué vamos a utilizar un combustible de un tipo y cuáles son los riesgos de no utilizar otro combustible de otro tipo? Y en el caso de que yo no pueda avanzar por una línea, tener ya predefinido cuál es la siguiente línea, ¿no? Eso en cuanto a lo que sería la línea estratégica. En cuanto a la propia gestión nuclear, pues también los que son aficionados a la ciencia ficción, pues sabrán que durante los años 40, 50, 60, pues se vivió la época, quizás ya en los 60 no tanto, pero también la época dorada de la ciencia ficción y ahí cualquiera siempre metía algo de la energía nuclear. La energía nuclear iba a ser o la fuente maravillosa que movía todo o iba a ser la gran desgracia y todo era nuclear, era todo a partir de la energía nuclear, porque era lo que se estaba viviendo en el momento, ¿no? A partir de los años 40, 50, 60, pues se empezaban a utilizar distintos componentes. En este caso, a mí me gusta hacer referencia a este aspecto en el cual las medidas, la gestión del riesgo, la gestión o administración del riesgo,
además de calcular la probabilidad, el impacto y disminuir la incertidumbre de los acontecimientos que puedan llegar a suceder de manera negativa y me puedan repercutir en la consecución de mi objetivo, pues podemos identificar acciones de manera preventiva para que baje la probabilidad o la frecuencia de la actividad, o también mitigar lo que sería el impacto. Y en este caso, no solo tenemos que ir quitando cosas, pues por ejemplo, no tener ambientes ricos en oxígeno, prever que efectivamente cuál es la línea tecnológica de cambio, sino que efectivamente poder identificar qué podemos llegar a hacer en el caso de. En el caso de que suceda algo, pues poder tener elementos de mitigación que me permitan reducir las consecuencias de ese riesgo. Ahora, la mitigación de las consecuencias pueden ser las consecuencias operativas, las consecuencias ambientales, las consecuencias a nivel social, las consecuencias financieras, etcétera, ¿no? Eso depende también de la metodología que se pueda llegar a utilizar. En este caso, pues como un filtro en una chimenea, pues evitó que un accidente nuclear se produjera. No sé si saben que se clasifican los accidentes nucleares, se clasifican en una escala del 1 al 5, creo recordar que era, y entonces el 1, 2 y 3 son básicamente acciones que se quedan contenidas, pero ya el 4 y el 5 son aspectos más críticos y puede llegar a muerte, pero en un ambiente natural ambiental alto. Pues se evitó de que pasara de un riesgo, efectivamente en este caso murió gente, pero no fue un Chernobyl, no hubo una gran extensión de terreno contaminado porque efectivamente hubo un filtro y efectivamente pasó algo mal, pero gracias a que estaba ese catalizador ahí puesto en las distintas chimeneas, pues se pudo contener el aspecto crítico, ¿vale? No voy a entrar demasiado más en eso. Y entonces, en base a toda esta mirada histórica de cómo a través de los accidentes las distintas personas hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo, con ese quemar de dedos, por así decir, pues que tendríamos que ir haciendo metodología. Y ahí es cuando empieza todo lo que sería la gestión de riesgo, ¿vale? En cuanto a la gestión de riesgos operativos, pero también la gestión de riesgos corporativos, ¿vale? Cuando hablo de gestión corporativa, pues es un compendium de todos los riesgos, a grosso modo, que puede llegar a establecer que la organización no consiga alcanzar sus objetivos, ¿vale? Una organización básicamente es una serie de personas que tienen una serie de objetivos. Cada uno tiene su propio objetivo, depende de los grupos de interés, pero básicamente vamos a tener una serie de objetivos. Y los riesgos son aquellos elementos que van a evitar que consigamos alcanzar esos objetivos. La combinación de la probabilidad de un suceso y las consecuencias, eso es básicamente la definición clásica, pero también la probabilidad de la consecuencia que puede potencialmente generar una ocurrencia, un evento que tiene capacidad de producir una pérdida. Aquí ya estamos contemplando ciertos aspectos financieros. La incertidumbre sobre la ocurrencia y magnitud del suceso con efectos negativos. Siempre tratamos de hablar de que el riesgo, aspectos negativos, hay personas que incluyen aquí también los riesgos positivos o negativos, en principio serían la parte negativa. La posibilidad de que un peligro se materializa sobre un sujeto causando un daño, con accidentabilidad, siniestrabilidad, y en terminología de seguro, pues el riesgo puede ser el sujeto expuesto a una contingencia objeto de un seguro, ¿vale? Cualquier cosa que me vaya a acontecer, pues que tenga que reclamar una fuente de financiación, ¿vale? Entonces, en este sentido, la gestión del riesgo son un conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización en relación con el riesgo que incluye, por norma general, la evaluación, el tratamiento, la aceptación y la comunicación de los distintos riesgos, ¿vale? Aquí la mirada estratégica o corporativo es obviar y condensar los distintos riesgos de una mirada más alejada, ¿no? Eso de piensa globalmente, actúa localmente, esta es la mirada global, ¿no? Es una parte esencial de la gestión estratégica de cualquier organización. Cualquier organización debería tener una gestión de riesgo corporativa ligada en muchos casos a la propia estrategia, de manera que podamos llegar a consensuar y cómo llegar a la correlación de la distinta información, ¿vale? Una gestión de riesgo eficaz se concentra en la identificación y el tratamiento de los riesgos, objetivo es añadir máximo valor sostenible a todas las actividades de la organización.
Si nosotros nos concentramos, curiosamente, en la gestión de riesgo a muy bajo nivel, gestión de riesgo ambiental, el tema de gestión compliance, puede ser que la toma de decisiones estratégicas no contemple estos riesgos, porque esos riesgos son una mirada muy corta. Hace unas 3 semanas o 2 semanas teníamos un webinar en el cual conversaba sobre la importancia de la gestión ambiental para los temas de las resoluciones de calificación ambiental, etcétera, y cómo eso también impactaba en la propia estrategia de la propia organización, ¿no? Cómo la parte operativa puede llegar a algo, una minucia de un incumplimiento de un pago de una tasa de alcantarillado, pues puede ser que cierre una planta durante 10 días y toda la estrategia de toda la organización durante los próximos 5 años resulta que no tenían contemplado eso. Y ¡pum!, hay una contingencia y está ese aspecto curiosamente ligado. De esa manera, el escalado también de arriba abajo es necesario tener esa conceptualización, ¿no? La gerencia de riesgos, cada vez más se está contemplando una figura dentro de las organizaciones que es una gerencia que contempla la gestión de riesgo a un nivel de riesgo corporativo. Esta gerencia de riesgo, pues lo importante es que permea en toda la organización a un nivel estructural clave, una pata importante, en la cual establece el significado del vocabulario que se va a utilizar, que cuando se hable de riesgos operativos, naturales, financieros, contables, legales, exista una metodología, una terminología común entre los distintos miembros. ¿Cuál es el proceso en escalada de la propia gestión del riesgo? Cómo los distintos miembros de los distintos departamentos o áreas de la organización o procesos pueden ir identificando los riesgos a un nivel estratégico, la estructura organizativa de la propia entidad que estamos conversando, pues debería tener una propia identificación, pues, genérica, ¿no? Identificar cuáles son, dónde son, quién participa, la nominación de cada uno, etc. Los objetivos de la gerencia de riesgo, pues debe estar perfectamente claros cuáles son los objetivos que se deberían de tener establecidos, ¿vale? Cuáles son los objetivos que queremos llegar a determinar, de manera que cualquier actividad de cualquiera de los procesos que están participando de la organización, pues va a impactar también la consecución de estos objetivos de manera preventiva o de manera correctiva, con distintos monitoreos, con seguimiento de indicadores de rendimiento y de resultados. Entonces, en este sentido, un término que surge, además de la gestión del riesgo, de la gerencia del riesgo, es la propia administración del riesgo. Siendo la administración del riesgo el proceso administrativo formal para la identificación, la medición, el control y la supervisión de los distintos riesgos al que se ven expuestas las distintas organizaciones en un nivel macro, un nivel organizativo estructural, ¿vale? Para que con base en esta información se pueda realizar una adecuada gestión de los riesgos y establecer el efecto de la contingencia detectada en el nivel de solvencia de la empresa. Es decir, es una gestión en la cual nosotros vamos a establecer las medidas de acción, de mitigación y de control en base a también la propia solvencia de la propia empresa, ¿vale? En teoría, pues, en base también a distintos conceptos, ¿no? Dice, no, es que la empresa no se puede permitir que si sucede esto, pues nada, yo hago una purga del gas y ya está, y se contamina, hay niños que se van a enfermar, los ancianos, pues el 20% de ancianos con problemas de respiración van a morir y ya está. Hombre, la empresa es un nivel de solvencia de la empresa, pero los otros riesgos ligados a la propia gestión, o sea, la solvencia no es solo, esto no me quiero referir, que no es solo la parte financiera inmediata, sino también el propio valor social que la propia entidad no se puede permitir perder, porque cuando el valor social es menor que el valor de mercado, pues es bastante peligroso y la propia organización pues posiblemente vaya a bajar. De hecho, ese es posiblemente un riesgo que tener en cuenta. El alcance de la administración de riesgos, ¿cómo podemos, cuando estamos estableciendo
¿Cuál es la mirada de toda esta administración de riesgo? ¿Quiénes serían los distintos participantes? Esta diapositiva me va a permitir identificar, por un lado, la clasificación de los posibles riesgos a un nivel macro, como el alcance, pero también cuáles son los participantes. Estoy aquí exponiendo lo que sería una organización pues mediana grande, ¿no? Una empresa, porque muchas empresas pequeñas no tienen un gabinete jurídico, financiero, etcétera. Entonces, por un lado, la tipología de riesgos, pues tendríamos riesgos del entorno, los riesgos estratégicos, los riesgos operacionales, que a su vez son los riesgos de la naturaleza, los riesgos tecnológicos, los riesgos de transporte, los riesgos de responsabilidad, los riesgos personales, después estarían los riesgos políticos antisociales, los riesgos financieros y comerciales. Después, ¿quiénes participan en esta identificación y clasificación de riesgos? Pues sería los riesgos del entorno, debe de participar la dirección, el área de planificación estratégica, que evidentemente muchos miembros de la dirección, pero pueden participar otras personas, no solo de la dirección, como facilitadores, y el área jurídica, ¿vale? En el cual, pues, efectivamente, el entorno, pues, es un factor crítico a tener en cuenta. Después estarían los riesgos estratégicos, los cuales participaría pues la dirección, la planificación, el área financiera, la jurídica y auditoría. Aquí se puede participar también la parte operativa. Los riesgos operacionales, pues el área de producción operativa. Riesgos tecnológicos, pues el área de producción, mantenimiento, el área IT, pues también súper importante y cada vez más. Y de hecho, bueno, por algo ISO tú sabes de estas cosas. Riesgos de transporte, producción, logística, riesgos de responsabilidad, pues jurídico, los prevención de riesgos, los prevencionistas, calidad, medio ambiente. Riesgos personales por recursos humanos, prevención de riesgos, en este caso se considera seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, riesgos políticos y antisociales por recursos humanos, internos, seguridad, etcétera. Esto de los riesgos políticos y antisociales aquí es un factor que también me gusta conversar, que es el tema del valor social de la propia organización y los grupos de interés, ¿no? La metodología y gestión de los stakeholders, ¿no? Ahí también, si podemos meter grupos de interés, pues también estaría interesante, ¿no? Y después, por otro lado, serían los riesgos financieros y comerciales, que es la parte comercial, finanzas, auditoría interna, ¿vale? ¿Qué distintos estándares? Pensemos, por ejemplo, una organización, efectivamente lleva su tiempo, han hecho una gestión más o menos de los riesgos, pero efectivamente quieren aplicar un plus y el área de gestión de riesgos pues quiere implementar metodologías y estándares más completos, ¿no? A partir de ahí, pues tendríamos lo que serían los distintos estándares, como COSO, el estándar australiano, Basilea, AMEF, una metodología propia, muy específica, está ISO 31000 y algún otro, ¿no? En cuanto a la metodología del estándar, bueno, el COSO, lo sabemos, pues se crean en 1985 con consecuencia de las malas prácticas empresariales y hay distintos años, aquí viene la crisis del petróleo, etcétera, ¿no? También hay que considerar que a partir de COSO hay muchas metodologías, pues que ligadas sobre todo a la parte de sector público, en la cual se va aterrizando que a través de distintas estructuras de macroprocesos, procesos, objetivos, cuáles son los objetivos de esos procesos, subprocesos, se define cuáles son los distintos riesgos, se establece probabilidad de impacto, se establece una serie de controles, etcétera, ¿no? Y hay toda la metodología, gestión auditoría, hay de control interno, etcétera. Ahí viene una definición alta. Después estaría el estándar australiano, que básicamente centrado también en el PDCA, administración de riesgo, pues el ASNC 4360, en el cual pues se establece el contexto, la gestión estratégica, el contexto de la propia organización, el contexto de la administración de riesgos, es decir, la definición de esa figura que comentaba anteriormente del propio proceso, el desarrollo de los distintos criterios y la definición de la propia estructura. Después se pasaría a la identificación de riesgo, qué puede suceder, cómo puede suceder, el análisis del riesgo, se determinan los distintos controles existentes, determina las probabilidades, las consecuencias, estimar el nivel de riesgo. Después evaluar el riesgo en base a la comparativa contra los distintos criterios, establecer prioridades. Voy un poquito rápido porque no vamos a hablar del estándar australiano, sino vamos a hablar de una metodología neutra basada efectivamente en distintos fuentes. COSO, 31000, estándar australiano, etc.
Bueno, un poco la matriz semicualitativa o semicuantitativa, en el cual pues podríamos visualizar los distintos aspectos a llevar a cabo, ¿vale? En este sentido, bueno, cuando estén viendo esto en YouTube, pues poder parar la imagen y ver un poquito más en detalle, ¿no? Para no ir entrando en muchos elementos. Pero básicamente nos va a permitir ir haciendo una gestión completa en las distintas etapas. Estamos en la parte de darle cuerpo a ese proceso que es la administración del riesgo. Bueno, como comentaba, el tema de COSO, pues en un ambiente interno, establecer el objetivo, identificación de eventos, etcétera, ¿no? Basilea 3, pues tendríamos lo que sería la parte de gestión financiera. En este caso es una serie de iniciativas promovidas por el Foro de Estabilidad Financiera y efectivamente pues es una gestión del riesgo muy ligado a aspectos contables y aspectos financieros, ¿vale? Y a partir de ahí pues se despliega una serie de conceptos y de indicadores que me van a permitir establecer cuál es el descubierto que tiene la propia organización y el análisis de riesgo. El AMEF, con AMEF de sistema, de diseño y de proceso, basado en identificar problemas potenciales. La ISO 31000, que otros casos hemos hecho también algún webinar centrándonos en lo que sería la propia ISO 31000. Tampoco voy a entrar mucho más en detalle, hay miles de información y otros webinars específicos sobre el tema de la ISO 31000, pero efectivamente basado en un PDCA se establece el contexto, identificación del riesgo, el análisis del riesgo, la evaluación y el tratamiento de los riesgos, ¿vale? Con comunicación, o sea, comunicación, consultas y monitoreo, revisiones, auditoría y mejora continua. Los tres grandes temas que gestiona la ISO 31000 pues son los principios de gestión del riesgo, el marco de trabajo para la gestión del riesgo y los procesos ligados a la gestión del riesgo, ¿vale? Bueno, crea valor, tiene en cuenta factores humanos, etc. Bueno, en el ciclo que quería comentaros, básicamente es ligado a una serie de elementos clave, ¿vale? Cuando iniciamos esta administración, este proceso identificable, pues básicamente lo podemos resumir en unas 8 etapas, ¿vale? Estas 8 etapas o fases que vamos a ir gestionando nos va a permitir, por un lado, analizar y darle cuerpo a lo que sería la comprensión del propio negocio, ¿vale? En la primera etapa tendríamos que conocer efectivamente quiénes somos. Y ahí es un factor de recopilación. Es lo que, cuando estamos haciendo una investigación, sería la etapa descriptiva. Nosotros estamos describiendo conceptualmente toda nuestra organización. Estos, los que tienen ISO 9000, los que tienen ya un plan estratégico, los que tienen gestión de seguridad, salud, ocupación y medio ambiente, pues tienen por un lado mucho ganado, pero en muchas organizaciones hay mucho ruido. Los procesos están cada uno escritos de una manera, los distintos responsables cada uno interpreta la información de una forma, los canales de comunicación no son del todo claros, o cada uno lo tiene súper claro, pero cuando preguntas a todos entre sí no lo tienen claro. Entonces, pucha, si yo al menos sé que no lo tengo claro, al menos hay un punto de partida. Pero cuando uno habla con las distintas áreas, todos lo tienen claro, pero al final cada uno te cuenta una película distinta, dices, pucha, que cada uno ni siquiera sabe por dónde va el otro, ¿vale? En cuanto a la parte horizontal, pero también la incertidumbre en la gestión del negocio ligado a la parte vertical, quiero decir, la dirección tiene un planteamiento, que después los mandos intermedios tienen otro y después la gente a bajo nivel tiene otra, los clientes tienen otra, los proveedores tienen otra y es un poco una comprensión del negocio que cada uno pues, lo tiene súper claro, pero nadie tiene claro nada, ¿vale? Después estaría la identificación de los riesgos. Aquí ya efectivamente, una vez que hemos aterrizado, pues podemos empezar a tener metodologías para la identificación y clasificación de peligro. Después estaría el análisis de los distintos riesgos, pues cuál es la información, cuál es el alcance, cuáles son las consecuencias, cuál es la relación entre los distintos elementos, causa-efecto, etcétera. Después estaría la evaluación de los riesgos inherentes o riesgos brutos, eso en base ya a los cálculos de probabilidad, frecuencia y también en base a las consecuencias o impacto de esos riesgos. Aquí también podríamos meter temas de
requisitos legales, etcétera. Luego tendríamos la evaluación de los distintos controles, el análisis de los propios controles. En la etapa 3 ya hemos dicho cuáles son los controles. Aquí evaluamos cuál es el grado de eficacia de los distintos controles. Por un lado, de las características intrínsecas del propio control, del propio diseño, cuál es la operativa, cómo se tiene implementado, cómo está documentado, cómo la gente lo conoce, y a partir de ahí hacer un contraste entre este análisis de los distintos controles con la realidad que nos estamos encontrando con el análisis de riesgos, ¿vale? En la evaluación de riesgos, perdón, tenemos que tener en cuenta aspectos, datos históricos, datos prescriptivos, qué está sucediendo en el entorno, ir a la fuente, documentación, investigación, etc. Hay gente que se queda en un brainstorming, no está mal, es un punto de partida, pero hay que analizar un poquito más, ¿no? Después estaría la evaluación de riesgo residual, que es esta contrastación entre el análisis adecuado de los controles y los riesgos inherentes. De ahí surgen los riesgos residuales. Ahí ya tenemos un punto de planteamiento para llevar a cabo nuestro plan de aseguramiento, de gestión y mejora. Yo en la administración de riesgos no la comprendo independiente de esta parte. Mucha gente dice, yo ya he hecho mi riesgo residual, la otra parte depende de la parte de operaciones, de la parte tal, cada uno tiene que hacer cuenta. Aquí en este caso, a nivel de riesgo corporativo, tenemos que tener mecanismos para que nosotros día a día, de manera preventiva, seamos capaces de decirle a la dirección, a los grupos de interés, en este caso, el grupo de interés no solo tiene por qué sea a la dirección o a los accionistas, decirle, oye, nosotros podemos asegurar que se va a conseguir los objetivos, estamos bien, no va a haber ningún tipo de problema, pueden dormir por la noche, váyanse ustedes a la cama tranquilos, etc. Después tendríamos que tener distintos mecanismos para auditar que efectivamente todos esos aspectos a través de una tercera parte se garantizan. Tenemos que tener mecanismos de alimentación, esa auditoría, alimentación de los distintos elementos para tener datos, estadísticas, informes, de manera que seamos capaces de extrapolar esta información a través de un análisis de datos, de un business intelligence de la información, para poder extrapolar e informar. En este caso, este análisis, por eso entra la parte de auditoría, son auditorías no solo de lo que ha pasado, sino de lo que está pasando y de lo que puede llegar a pasar. Y entonces ahí se hace análisis contable, financiero, qué es lo que está pasando, si se está retrasando los clientes, si la calificación de los clientes de la percepción está bajando, hacemos un análisis de la percepción del valor social de los proveedores, vemos cuál es el grado de presencia en las redes sociales, se está hablando de mi entidad, se está hablando de mi marca, se está hablando bien, se está hablando mal, etcétera, ¿no? Todos esos aspectos te va a alimentar una gran base de datos y a partir de ahí se va a tomar una serie de decisiones. A su vez, todo esto me va a retroalimentar ¿en qué? En comprensión de mi negocio, porque he dado un ciclo, y además voy a poder identificar mejor los riesgos. Voy a evaluar y analizar mejor los riesgos, porque a lo mejor no tenía un enlace, etc. En toda esta secuencia van sucediendo cosas. Va habiendo eventos, catástrofes, Dios no lo quiera, cualquier actividad. Cualquier cosa que vaya sucediendo. Todo eso también son fuentes de entrada para lo que sería la propia comprensión del negocio. Hay veces que veo modelos levantados en base a un marco teórico de una serie de personas que se meten en una sala, hacen un brainstorming, salen todos contentos, pero al final eso, pucha, no hay un análisis, no hay datos, no hay una base científica sólida en base a cómo sopló el viento ese día. En fin, hace falta datos, metodología, pero por otro lado no hay que desdeñar la parte de la propia inteligencia de las propias personas. Por eso hay muchas veces que es necesario contar con expertos de las distintas universidades, de distintas empresas especializadas de algún sector, etcétera, porque no es algo muy específico. Hay veces que en el sector financiero, industrial, puede ser, pero hay otros conceptos, hay otros temas distintos. Por ejemplo, en el sector agroganadero, pues pasar todo a números en base a los comportamientos de mi cabaña ganadera,
Pues las vacas son vacas y son... La primera etapa, la comprensión del negocio. Bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? Pues tenemos que empezar a recopilar información. Organigramas, mapa de procesos, las características del entorno, el análisis PEST, clásico DAFO, la normativa aplicable, cuáles son los requisitos ambientales que tengo que cumplir, no solo ambientales, legales, laborables, etcétera. ¿Cuáles son los resultados? Pues el esquema del negocio, la identificación inicial de posibles riesgos, las políticas de gestión de riesgos deben de surgir en esta primera etapa y los programas de trabajo. En este caso es un pequeño proyecto de cómo lo vamos a hacer con respecto al tiempo. ¿Por qué esta parte del programa de trabajo? Pues porque esto no deja de ser un proceso que se hace continuamente, pero la puesta en marcha tiene un calendario. Y en ese calendario nosotros que tenemos que ponernos objetivos de hacerlo. Lo que no puede ser es que en un análisis de riesgo tardemos 4 años, ¿vale? Entonces aquí de un programa sale una serie de compromisos. Por eso me gusta al principio, en la etapa 1, establecer un programa de trabajo. Un programa para identificación del organigrama, etcétera. Bueno, porque eso parece obvio el tema del organigrama, no es tan obvio. Tener una estructura, que todo el mundo sepa quién es quién, los cambios en el organigrama es del día a día, entonces debe ser mecanismo continuo. Hay veces que me dicen, no, es que la empresa está, o la organización está en reestructuración, en aspecto público porque hay elecciones, o ha habido elecciones. En aspecto privado es que ha llegado un director nuevo y quiere cambiar cosas. No es que la empresa la ha comprado otra empresa y hay cambios. No es que yo soy una filial de una empresa alemana y la empresa alemana está haciendo cambios y reestructuración. Eso no vale, no me vale. Hay que tener mecanismos preestablecidos y que contemplen esos aspectos, ¿vale? De hecho, son aspectos críticos de riesgo el que deberían de tenerse en cuenta. Una vez que se ha establecido toda esa parte del contexto, ¿cuál es por ejemplo, acá, la comprensión del negocio? Tenemos que, en cuanto a características del entorno, los grupos de interés, lo que se llaman los stakeholders, ¿no? Pues hay metodología para la identificación de los grupos de interés. No vale solo con la identificación de los grupos de interés, sino también la clasificación y la gestión de cada uno. No solo vale con la clasificación de cómo son de importantes para mí mi grupo de interés, sino estaría bien poder conocer cómo soy yo de importante para mi grupo de interés, ¿vale? En muchos casos nos quedamos en la primera etapa, mira, estos son muy importantes para mí. Pucha, pero ¿y nosotros somos importantes para ellos o no? En base también a la estrategia que tenemos marcado en cuanto a nuestra misión y visión, pues tendremos que acercarnos a ese aspecto, ¿no? En cuanto a los mapas de procesos, la clasificación de procesos y que todo el mundo conozca cuáles son los procesos que participa, cuáles son los macroprocesos, cuáles son los subprocesos, cuáles son las entradas y cuáles son las salidas, es súper interesante y súper importante. Que todo el mundo conozca eso y que no cada uno tenga su propio mapa. Yo creía, yo te doy datos a ti de una forma, pero al final yo te lo pido de otra. Al final se crean como estructuras paralelas que nadie conoce y después una persona se va y eso se queda en un aire, etcétera, ¿no? En cuanto a la identificación y análisis de riesgos, ya en toda esa primera etapa ya debe haber mecanismos para identificar esa primera elemento, ¿no? Hay que tener cuidado para no empezar y seguir y hacer las 8 etapas en una reunión, que muchas veces hay gente que se acelera. Entonces, pasaríamos a identificación y análisis de riesgos, ¿no? Mediante entrevistas, revisiones técnicas de procesos, inspecciones, aquí tenemos que visualizar, ir a lo que hay en la documentación, en la bibliografía, si podemos hacer benchmarking con alguna entidad, pues también estaría bien, ir a las universidades, ir a empresas, etcétera, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Para poder tener una base sólida de identificación y análisis de riesgo. Una vez que tenemos eso, tenemos que identificar el riesgo, todo nuestro universo de riesgo, en base a nombre y descripción del riesgo, las causas posibles que puedan desencadenar el suceso por el cual se manifiesta el riesgo, los posibles efectos, los controles internos establecidos y la cadena de responsabilidades, ¿vale? Este proceso tampoco debe ser eterno porque normalmente aquí se da la clasificación de Pareto, ¿no? El 20% de los riesgos o de los peligros aportan el 80% de toda la intensidad de los riesgos a los que se ve expuesto la propia organización, ¿vale? Las consecuencias.
Entonces, tendríamos la evaluación del riesgo inherente. Una vez que hemos hecho la identificación y el análisis inicial del riesgo, ahí también ya hemos identificado también los distintos controles que tendríamos asociados, simplemente la identificación, cuáles son los responsables, los que tendrían que ir siendo responsables del propio riesgo. Aquí hay que distinguir lo que es el responsable del riesgo, el responsable del proceso, de las distintas actividades, cuáles son los participantes, si yo soy simplemente un proveedor o no soy un proveedor, etcétera, ¿no? O soy realmente el responsable del propio riesgo. Aquí después pasaríamos a la evaluación propiamente, en el cual pues podríamos clasificarlo en base a la probabilidad y la severidad. Y aquí los parámetros pues serían semi-cualitativos, semi-cuantitativo, en el cual yo voy a poner alto, medio, bajo, 1, 10, 5, o voy a establecer, en vez de 1, 10, 5, voy a establecer rangos de frecuencia. Sucede en menos de una vez al año, sucede mensualmente, puede suceder cada 10 años. Riesgo de terremoto en Castilla-La Mancha, aquí en España. Pues cada 3.000 años hay un terremoto importante. En Japón, pues posiblemente haya un riesgo grande anual. En Chile, pues cada 7, 8, 10 años hay un terremoto grande. En fin, hay distintas posibilidades, o cada 20, cada 50, lo que sea, ¿no? Hay que identificar cuáles son los riesgos. Riesgos de maremoto, en qué sé yo, en Córdoba, Argentina. Pues en Córdoba, Argentina no hay riesgo de maremoto, ¿no? Habrá otros riesgos, ¿no? Son cosas que también es un poco el sentido común de no identificar riesgos que no van a pasar nunca, ¿vale? Una vez que se ha tenido identificado y evaluado el riesgo en base a una clasificación, y tendríamos las clásicas matrices o lo que alguna gente llama los mapas de calor, bueno, las típicas matriz de probabilidad, frecuencia, y se colorea en el cruce de cada celda, pues se va coloreando, pues ahí tendríamos la posición del riesgo inherente en base a la probabilidad de que ocurra y que, si sucede, cuáles son las consecuencias. Ahí ya nosotros hemos establecido cuáles son nuestros controles, pero eso es, ese riesgo es sin tener en cuenta nuestro control, ¿vale? Una vez que hemos identificado nuestro riesgo inherente, tenemos que, de esos controles que han salido en la etapa 2 y 3, pues pasaríamos a la etapa 5 de analizar la adecuación de los controles. Y ahí tendríamos que tener establecido el diseño del control, si está bien diseñado, si está bien establecido, si está bien implementado, si se está llevando a cabo, la gente lo conoce, etcétera. Y después, entonces, por ejemplo, en base a la oportunidad, si es detectivo, correctivo, si es automático, no automático, si es periódico, no periódico, es un poco metodología COSO, pues establecer si básicamente en base a esto vamos a ser capaces de conocer cómo se asocia a nuestro, o cómo va mitigando, eliminando, gestionando nuestro propio riesgo. Hay veces que el control pasa a impactar en lo que sería la parte de probabilidad-frecuencia, es decir, yo estoy actuando para que esto no pase, y otra cosa es actuar para que si pasa algo, el riesgo, pues no haya ningún tipo de problema, ¿vale? Por ejemplo, yo puede ser que establezca un encriptado de la contraseña, eso es para que alguien no afecte a la confidencialidad, pero además establezco que si alguien es capaz de romper una contraseña, pues establezco un nivel de permiso que si alguien es capaz de acceder, pues solo accede a cierta información porque solo puede acceder a través de una IP concreta, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Un tema técnico. Una vez que nosotros hemos evaluado la evaluación del riesgo residual, que es el contrastar, este caso es contrastar el riesgo inherente y mitigarlo con el valor del control. En este caso mucha gente dice, de una forma un poco en base a su experiencia o en base a los datos que tienen, pero no fundamentan el resultado. Es volver a evaluar. Dice, ok, y ahora con estos controles, ¿qué probabilidad frecuencia sucedería el riesgo? Y una vez que sucede, ¿cómo el control podría llegar a mitigarlo esta función? Si el control va a la probabilidad o al impacto o a ambos.
Esta figura, bueno, es válida, pero está muy sujeta a errores y al propio cansancio de las propias personas que están llevando a cabo esa actividad. Lo ideal es que yo, el conjunto de personas que está llevando a cabo esta actividad, pues esté totalmente aislada no esté pensando en el riesgo, porque me va a condicionar. Si no, yo estoy diciendo, está bien implementado, está bien gestionado, este control se está llevando a cabo perfectamente, impacta de manera grande, pequeña o variable a la probabilidad, o impacta grande, alta o baja en base al impacto, a la gravedad del riesgo, y a partir de ahí, a partir de una formulación, salga. Esta formulación a veces es lo suficientemente compleja para que nadie entienda nada. Bueno, también puede ser, están las dos causísticas, ni porque yo no he metido formulación matemática, lo estoy ahí haciendo a ojo, ni porque la otra forma, que es tan compleja que yo no entiendo nada, digo, coño, pues esto está apareciendo por aquí. Normalmente en aspectos financieros suele ser así, una formulación en base en una formulación empírica, entonces es muy difícil de desentrañar, ¿no? Pero básicamente también, pero yo lo veo igual más válido, ¿no? Una vez que tenemos eso, el riesgo inherente, ok, yo ya sé cómo estoy, pero estoy sujeto a dos cosas. A la mejora continua, tengo que hacer cosas para ir reduciendo la exposición al riesgo de mi organización y tengo que hacer cosas para garantizar que mis controles estén de una forma adecuada, ¿no? Yo tengo que, mi instrumento, que es esta gestión del riesgo, con mis controles, tiene que estar perfectamente afinado, ¿vale? Entonces, tengo que empezar a hacer un programa con las distintas actividades, que son los planes de aseguramiento, los planes de gestión de control operacional, etcétera, ¿no? En este caso no es tanto el control operacional, sino asegurarme a través de distintos mecanismos para asegurar que se están llevando a cabo las distintas acciones. Esto no es tanto una auditoría como una revisión de que efectivamente yo tengo mecanismos preventivos para que esos controles se estén llevando a cabo. Estos controles se derivarán en una serie de controles más a detalle que se estarán gestionando por el departamento concreto. Si son de prevención, pues de prevención. Habrá un prevencionista que mire que efectivamente la presión de los extintores es correcta, etcétera. Nosotros a un nivel superior tenemos que garantizar que efectivamente se esté llevando a cabo esos seguimientos y esa gestión de manera correcta, en tiempo y de manera confiable. Una vez que tenemos esta identificación, pues tenemos que ir asegurando a través de distintos mecanismos, como serían auditorías y distintos seguimientos, para verificar que está todo correcto. Los distintos seguimientos, normalmente vamos a tener una serie de indicadores en un panel de control que me vaya diciendo de una manera rápida y sencilla, pues lo que está apareciendo, ¿no? Yo no tengo que hacer un seguimiento absoluto de todo cada mes para verificar que está todo correcto. Yo tengo que tener indicadores que realmente me vayan a servir, esas métricas, me vayan a alimentar una serie de indicadores, cuanto menos mejor, y veces que nos volvemos locos creando indicadores, cuanto menos mejor y que sean capaces de representar toda la realidad, ¿vale? Ahí estarían los distintos indicadores inductores, los indicadores estratégicos y los indicadores de desempeño, los indicadores de rendimiento. Y en base a eso, pues yo voy a ser capaz de establecer acciones, etcétera, ¿no? En este seguimiento tengo que verificar que si hay algún evento del riesgo potencial o no, o ya ha sucedido, pues tengo que garantizar que los mecanismos que se vayan derivando del análisis de investigación impacten en mi análisis de riesgo, mi evaluación, haya los distintos ajustes en base a los distintos controles, establezca una nueva metodología o un nuevo seguimiento de los planes en base también a lo que sucedió. A lo mejor estaba mal diseñado el control, la propia operación estaba mal diseñada y no había identificado un riesgo, etcétera, ¿no? Y en base a eso se va tomando decisiones. Por otro lado, también como fuente de este seguimiento estaría lo que serían las distintas auditorías. En este caso, yo tengo que tener un plan de auditoría, tengo que tener los auditores capaces de interpretar datos, tengo que tener los auditores con conocimiento, con competencia, tengo que tener un equipo de auditores y facilitadores o coach o personas con cierta información o expertos, un panel de expertos que se suele tener para poder atender en base a ciertas características iniciales para poder evaluar. Esas auditorías no son tanto auditorías como conocemos en las ISO, la ISO 9000, 14000 y 31000 tal, sino que serían más auditorías más
más como auditoría contable, ¿no? De detalle, investigar, abrir, cómo se expone al riesgo, hacer pruebas de circuito, intentar ver un poquito más a nivel de detalle. Por eso hay un equipo de auditores de control interno con ciertas competencias, se hace durante todo el año y es otra fuente para los distintos seguimientos. Con todo esto tenemos información para otro siguiente ciclo, etcétera. En el siguiente ciclo está esta entrada, pero también el entorno va cambiando. También tenemos que tener en cuenta que el entorno va cambiando continuamente. Tenemos que tener vigilancia, por así decir, tecnológica o vigilancia global para asegurar que efectivamente se está llevando a cabo los riesgos que habíamos identificado a nivel corporativo siguen siendo los mismos. Cambio tecnológico, se habla más de nosotros en las redes sociales, la campaña publicitaria X no está teniendo los resultados esperados, etcétera. Entonces, básicamente, todo el ciclo que hemos conversado, desde la identificación, análisis del contexto y la salida, está enfocada a la consecución de los objetivos de mi propia organización. Y si mi gestión del riesgo no está adecuada a esa consecución de los objetivos, pues básicamente estaré teniendo una gestión del riesgo pues deficitaria, ¿no? Bueno, ahí os dejo esa reflexión en cuanto a la gestión de riesgo estratégica de las organizaciones del filósofo José Antonio Marina y que, bueno, que reconocer el error y aprovecharlo es un alarde que roza la genialidad. Por eso las personas que trabajamos en gestión del riesgo pues somos personas que nos tendremos que tragar 1.000.000 de veces nuestro orgullo y reconocer que en la gestión hemos ido cometiendo errores. En esa gestión de reconocimiento de que efectivamente hemos cometido errores, pues vamos a ser capaces de mejorar en nuestra administración y gestión del riesgo para la consecución de los objetivos que nos hemos ido marcando, ¿vale? Bueno, yo hasta aquí me he pasado 1 minuto de mi tiempo. Básicamente era lo que quería comentaros. Ahora vamos a pasar a la parte práctica, donde vamos a ver cómo a través de una herramienta como es ISOTOOL, pues se puede llevar a cabo una experiencia de la gestión de los riesgos corporativos, ¿no?